Hemos llegado a una ciudad sagrada. Preferimos no saber su nombre, así podemos darle todos los nombres. No conocemos qué cultos se practican en ella. Solo vemos que forman un solo filamento, el hilo que une toda la música del mundo y el hilo que une todo el silencio. No sabemos si la ciudad nos recibe o nos despide, si es un alto o el final del camino. Nadie a quien preguntar por qué no es un bosque o un desierto. No figura ninguna guía, ningún mapa. Las geografías han callado su ubicación o no la han visto. Pero en el centro de la ciudad sagrada hay una plaza donde se abre todo el amor callado que hay adentro del mundo. Y solo eso conocemos ahora, que lo sagrado es todo el amor callado. ¿Cómo están? Roberto Juarros, nuestro poeta argentino, nos ha dejado esta hermosa poesía para empezar a ubicarnos en este programa que se llama Abrázame Poesía. Y la poesía genera un ambiente sagrado, claramente. Roberto Juarros ha sabido captar con esa profundidad y esa elevación que él siempre ha tenido en su trabajo. Abrázame Poesía es un programa que promueve que la poesía esté en la vida cotidiana. Tiene un mecanismo, tiene una propuesta, que es la poematerapia. La poematerapia la definimos como una forma de arte con propiedades revitalizantes, que estimula el amor, el humor, la creatividad y el pensamiento propio, con un principio de hierro que dice: no reviente, lea poesía, no reviente, escuche poesía, no reviente, escriba poesía, no reviente, no les dé el gusto. ¿Qué hizo durante toda esta semana con la poesía? Escuchó, leyó, escribió. Sugiero que por lo menos una vez a la semana tome un texto poético, se acerque a él, no intente entenderlo, solo percibirlo, tal vez ni siquiera leerlo, poner sus manos sobre él y a modo de invocación la poesía hará algo con su estado de ánimo. Porque ya fue dicho o escrito que la poesía funciona más como una oración, no es un cuento, es eso, un mantra, una oración, una invocación a algo más allá de nosotros mismos. Los grandes poetas siempre lo han sabido. Así es que aquí en Abrázame Poesía promovemos la lectura, la escritura, la escucha, para que no reviente en el día a día. Este poema de Roberto Juarro siempre me ha parecido iniciático para los espectáculos de poesía que hago, para la presentación de los programas sobre otros poetas, porque generalmente nos ubica en un estatus poético. Y eso es lo que queremos promover desde aquí. Que no olvide que la poesía no es para pocos, la poesía es para todos. Y es de la poesía que uno debería partir hacia otras creaciones. Porque eso es lo que promovemos. Abrir nuestra conciencia siempre con otros. Es por eso que también hoy quise invitar a un poeta que tiene muy en cuenta en su poesía al otro y a los otros y a lo otro, como es nuestro planeta. Este poeta crítico, escritor, que está un poco lejos, pero está cerca porque este sistema mágico que es Internet, vamos a poner la palabra mágico para que sea también más agradable y menos duro, nos promueve la idea de estar juntos a pesar de que estamos lejos. Nuestro poeta está ya aquí con nosotros, afortunadamente. Este sistema mágico hoy ha sido invocado y claramente nos está ayudando. Estamos hablando con él, seguro él está ahora en Madrid. Alberto García Teresa, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, buenas noches para nosotros. Bueno, muy bien, así es. Encima estamos juntando climas, estamos juntando momentos del día. Eso es el sistema mágico sigue funcionando. Alberto, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de estar aquí con nosotros en esto que esperemos sea una conversación, un diálogo, como si estuviéramos en un bar de ¿dónde? ¿Tomando qué cosa, por ejemplo, en Madrid? Una cervecita, una cervecita. Ah, una cervecita. Bueno, yo me quedé con la época del carajillo y de... Pero bueno, hay algo que yo siempre le propongo al invitado, es que él se presente como quiera. Así es que esta es la invitación para ti ahora. Bueno, pues lo primero es saludar a todo el mundo, a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias Silvia por invitarme, por dejarme estar en este espacio tan bonito. Y bueno, pues yo soy un poeta, nacido aquí en Madrid. Escribo también microrelatos, tengo un libro de microrelatos, pero básicamente mi tarea o mi labor está dedicada a la poesía, tanto a la creación, como bueno, tengo 6 poemarios editados, como al estudio y a la crítica de poesía, que ahí bueno, pues he estado realizando diferentes antologías. Me doctoré en filología hispánica precisamente con una tesis doctoral sobre poesía, sobre la poesía de la conciencia crítica, el movimiento de la poesía de la conciencia crítica. Y desde ahí, bueno, pues van saliendo múltiples tareas, múltiples proyectos. En todos ellos, bueno, digamos que el nexo común es con trabajar la poesía desde la agitación, desde la poesía como cuestionamiento de mundo y ver qué poesía está funcionando en esa línea y también intentar explorarla y ponerla en práctica a través de acciones poéticas, recitales y todo tipo de proyectos locos, divertidos y también colectivos. Bien, eso claramente fue una de las cosas que me atrajo de tu actividad con la poesía. Pero lo segundo que hago es contar un poema del entrevistado para empezar a estar como un estatus poético entre nosotros. Y hay que comerse el mundo a dentelladas, que voy a hacer un pedacito ahora, tal vez un pedacito después, me ha parecido muy propio de tu actividad con la poesía. Y dice, hay que comerse el mundo a dentelladas. Hay que sacar los dientes, pulirlos, clavarlos con ahínco y rabia. Hay que comerse la vida a dentelladas, con mordiscos secos, intensos, de puro y reluciente hueso, con bocados de corazón hambriento. Hay que defender el mundo a dentelladas. Hay que danzar entre rechinar de espadas pecho descubierto. Hay que vivir en permanente guardia, defendiendo la vida cuerpo a cuerpo, defendiendo la vida cara a cara. Parte de este poema Hay que comerse al mundo de dentelladas, que viene, me lo imagino, con música de rock, además. No sé, después hablaremos si has cantado tus poemas, porque son para eso. Pero bueno, algo que, como te decía, me llamó la atención es el tema de la poesía puesta en una acción política, ¿no? Prácticamente de organización, de concientización, de grupos, de puestas en escena, pero utilizar la poesía como herramienta. ¿Esto cómo nace en vos a lo largo de tu trayectoria? Bueno, va ligada también de la militancia política, ¿no? Del activismo. Creo que cuando estamos trabajando, creo que es importante partir de que la poesía efectivamente es una herramienta y como herramienta sirve para muchas cosas, ¿no? La gente la puede utilizar para buscar belleza, para cantar la belleza, para intentar aprender el mundo, conocer mejor el mundo, para intentar conocerse a sí mismo o a sí misma y también como herramienta de agitación, ¿no? Como instrumento para por lo menos acompañar un proceso de aspiración a transformar el mundo, es decir, una transformación política. Creo que me parece muy importante resaltar que toda poesía, todo arte y toda acción elaborada o confeccionada en la sociedad, toda la cultura, en el fondo tiene una intención política, ¿no? Siempre, como sabemos, normalmente se suele asignar la categoría de político solamente al arte que es disidente, ¿no? Que es antagonista o que se opone al statu quo. Y creo que es importante que cuando como lectores, como lectoras, también estamos leyendo pues literatura, poesía, una novela o viendo una obra de teatro, una obra
o una película, veamos también qué procedimientos ideológicos están funcionando ahí. En ese momento, bueno, nos daremos cuenta que en el fondo la gran parte de la literatura está o bien tolerando el mundo en el que estamos viviendo con esa producción, con ese texto, con esa obra de teatro, como decía, está o bien afirmando cómo es el mundo, o lo está tolerando, o una parte está oponiéndose a él. En esa línea es la que me gusta a mí trabajar, en esa última línea, es decir, la poesía como contradicción, como oposición al mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, considero que este mundo, un mundo injusto, excluyente, sexista, bueno, pues tenemos que trabajar por intentar transformarlo, porque nos va la vida en ello, ¿no? Un mundo, además, ecocida y con una mentalidad productivista que nos está haciendo que literalmente nos queden pocas décadas de sustento material para que podamos seguir viviendo, por lo menos los seres humanos aquí, ¿no? Seguramente, claro, habrá bacterias, habrá otros seres vivos que puedan mantenerse aquí. Desde luego, la Tierra ha sobrevivido a muchas extinciones, pero cuando estamos hablando de los procesos de genocidios masivos, de los procesos de extinciones masivas de especies animales no humanas y también de especies vegetales, bueno, creo que nos estamos jugando mucho más que el mero reparto de poder o que que la distribución de la riqueza. Nos estamos literalmente jugando la vida. Hay un poema que es un economista tuyo que dice: un economista no sabe qué hacer con un arco iris. No entiende el aleteo de una abeja, porque ¿por qué trinan escandalosamente las gaviotas? ¿Qué guarda una camada en su madriguera? Se inquieta ante un caracol que, sobre una brizna empapada de rocío, indiferente se despereza. Ante el murmullo chispeante de un río, ante un eclipse inundado de estrellas, ante tu sonrisa o una mano abierta, agita desconcertado su cabeza. Un economista no escucha la memoria ni atiende al compás de los latidos. No sabe buscar tanteando en silencio la belleza, en toda palpitación dichosamente tendida, a la luz, al viento. La verdad que, bueno, me ha parecido interesante pensar este poema también como una síntesis de esta práctica que vos estás intentando impulsar. Hay algo de también tu poesía sobre el tema del otro. Me ha gustado mucho el frente de tu página web con su mano de 5 dedos, que habla de todas tus actividades que veo que son múltiples. Y me hizo asociarlo con unas palabras que alguna vez le encontré a John Berger, el escritor inglés, que encontró un libro sobre cómo dibujar manos, lo compró y hizo una relación y dice: todas las historias humanas son de manos. Manos que agarran, que señalan, que unen, que amasan, que enhebran, que acarician. Manos abandonadas en el sueño, que tocan música, que rascan, que toman, que pelan, que se aferran, que aprietan un gatillo, que se cruzan. Hay algo de esa mano tendida que también es una poesía para mí. ¿Cómo lo ves vos? ¿Por qué elegiste también ese signo? Sí, sin duda, porque creo que la palma abierta es una apuesta política también, ¿no? En la mano tendida, el buscar, el saber recoger lo que hay y sobre todo el estar abiertos. Yo creo que frente a ciertas filosofías o pensamientos que intentan darnos todo como cerrado, creo que el tener un cuestionamiento continuo de lo que nos rodea, que nos permite también respirar y mirar de otra manera, yo creo que ese cuestionamiento continuo, en el fondo lo que nos está hablando es de tener la mente abierta a otras posibilidades, o a posibilidades de imaginación, de imaginar otros mundos posibles, y la mano sin duda lo que nos permite sobre todo es agarrar cosas, agarrarnos a los otros, como decías, acariciarnos y hacer. Yo creo que es importante, ¿no? Que no solamente el pensamiento se quede dentro de la cabeza, sino que seamos capaces de llevarlo a cabo. Y efectivamente, pues esa mano abierta, esa mano tendida, es una forma de presentarme también al mundo, ¿no? De decir, bueno, vamos a ir a buscar, vamos a explorar, vamos a indagar.
Me impresiona que los últimos 20 años, en esta generación llamada los millennials, han tomado la poesía como una herramienta de presentación frente al mundo. ¿Cómo ves ese movimiento en España, por ejemplo, en tu sociedad? Bueno, creo que es una situación bastante compleja, ¿no? Porque cuando estamos hablando de la poesía millennial aquí en España, bueno, en los últimos 4 años ha habido un auge muy, muy impresionante a nivel editorial de ventas que se correspondía también con ese auge en las redes, que por un lado estaba oscureciendo lo que personas, otros poetas de esa misma edad estaban haciendo por otros ámbitos, pero centrándonos en esa poesía comercial, esa poesía bueno, muchos han tildado de poesía juvenil o poesía posadolescente. A mí lo que me llama la atención ahí, sobre todo, es la irrupción del mercado, ¿no? En la poesía, por lo menos en España, no había habido nunca, digamos, grandes réditos económicos, ¿no? Sin embargo, esto ha hecho estallar por completo ese paradigma editorial y de repente editoriales que nunca han hecho caso a la poesía, pero que sí tenían grandes editoriales, grandes grupos editoriales, empiezan a prestar atención a estos autores. Eso por un lado, es decir, que hemos creado como una esfera distinta. Lo que me preocupa sobre todo es el tipo de poesía que se está reproduciendo ahí. No tanto por bueno, la calidad o no calidad, que desde mi punto de vista es muy mejorable, es decir, es una poesía normalmente que lo que busca es satisfacer y complacer, no es una poesía que busque inquietar en ningún sentido, ni estéticamente, ni ideológicamente. Es una poesía que, desde mi punto de vista, es muy individualista, se centra mucho en el individuo, en la expresión del sentimiento del individuo, que creo que también hay que buscar una lectura sociológica en una sociedad en la que cada vez estamos más aislados o que nos queremos más aislados. Por otro lado, se está buscando esa pequeña salida de expresión y que la gente intenta conectarse y encontrarse precisamente a través de medios podríamos decir, de soledad o de incomunicación, como pueden ser redes sociales digitales, es decir, todo lo virtual en el fondo, lo que está intentando reproducir la vida viva, ¿no? La vida real, la vida material. Por otro lado, me preocupa mucho un tema muy importante que se trabaja en esa poesía, que es sobre todo el concepto del amor, que es un amor romántico y que está muy ligado ciertamente a unas actitudes muy machistas. Cómo se reproducen esos sistemas de... Bueno, la mujer sí que está supeditada, en el que está esperando que llegue el hombre y que ese hombre le salve la vida, en el que toda la vida está en el amor y después del amor no hay nada más. Me preocupa precisamente por el público que está, sobre todo el público principal de ese tipo de poesía, que es un público juvenil. Por un lado es por tanto los referentes poéticos que están teniendo, que creo que es muy importante porque está permitiendo acercar a mucha gente que no leía poesía o que creía que la poesía era aquello que nos daban en las enseñanzas medias, en los institutos, que son poetas generalmente muertos, en los que hay que intentar adivinar qué es lo que el poeta quería decir en ese poema, más de que intentar poner el foco en lo que le está diciendo ese poema al lector. Bueno, pues efectivamente ese tipo de poesía, esta nueva poesía está ayudando a que mucha gente se acerque a la poesía, pero por otro lado está dando, desde mi punto de vista, una visión muy sesgada de lo que es la poesía. Y mi miedo es que en el fondo esos lectores no sean lectores de poesía o posibles o hipotéticos futuros lectores de poesía, que es realmente lo que deseamos todo el mundo, no sean tanto eso, como decía, sino simplemente seguidores de un nombre concreto. Es decir, no es gente que le guste la música, sino gente que sigue solamente a los Rolling Stones o a los Beatles. Una cosa en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que hay muchas potencialidades, también hay muchos riesgos, y sin embargo creo que lo que va a determinar completamente si este movimiento o esta ebullición llega a algo más, realmente es el mercado. Porque es una poesía comercial, es decir, está fabricada y construida para llegar a un público determinado y para responder a unos réditos económicos. En el momento en el que, como suele pasar en el mundo editorial, hay una sobreexposición, una sobreabundancia de esos títulos, el mercado se sature, al final hay una crisis y ese género o ese subgénero o ese tipo de literatura deje de vender, deje de interesar a nivel económico, bueno, pues probablemente esa poesía se olvide, como ha pasado tantas veces en el mercado editorial, ¿no? En narrativa vemos esos movimientos cada 4 o 5 años que van ocurriendo.
No sabemos si esto es una cosa nueva o no, pero yo sí que tengo mis reservas y tengo mis dudas a que realmente perdure. Porque, como decía, creo que está demasiado supeditado a unos intereses económicos y, sin embargo, hay que volver a subrayar la importancia que tiene en cuanto a la atracción de nuevos poetas, de gente que está empezando a escribir y, sobre todo, a gente que está leyendo poesía que nunca antes había leído poesía. ¿Crees que hay así como mojones o lugares actualmente que intentan con estos jóvenes poetas, o sea, tratar de tomar en cuenta una poesía más expresiva, más profunda? ¿Hay concursos o lugares o grupos que están haciendo un movimiento más interesante de ese aspecto? ¿O para ti es bastante homogéneo esto que acabas de decir, que esta poesía millennial crea más presentadores que poetas, presentadores de YouTube? Bueno, siempre corremos el riesgo de generalizar, ¿no? Y creo que es importante ver también la evolución de cada una de las autoras y de los autores. Es curioso como pues algunos autores que empezaban a trabajar en una línea, bueno, han ido evolucionando. Yo creo que el reto está en ver si los lectores de ese autor en concreto van a seguir creciendo con ese autor o se van a quedar por el camino. Creo que en Madrid, por ejemplo, se están haciendo diversas iniciativas en las que intentan jugar con esos autores, con esas autoras como gancho, ¿no? Es decir, bueno, como tú sigues a esta autora en concreto, bueno, pues te vamos a poner a este autor recitando, pero también te vamos a poner a otro autor que tiene otro tipo de ambición estética o de ambición ideológica en el sentido de cuestionamiento. Creo que son iniciativas también muy llamativas, como es el caso de Poesía Barbarie, del ciclo de poesía, que juega con esa ambigüedad o con esa ambivalencia y que creo que es muy interesante ver qué resultados da porque tiene mucho éxito de público. Pero creo que hay un concepto también importante ahí que a mí me inquieta, que es el de empezar a utilizar un paradigma de espectacularidad, ¿no? Es decir, que la poesía sea, pues, algo de ocio, ¿no? Es decir, que la gente, igual que va a ver a veces obras de teatro comercial para entretenerse o películas simplemente para entretenerse, que la gente se acerque a la poesía meramente como entretenimiento. ¿Por qué digo eso? A mí me parece muy bien que la gente efectivamente disfrute con la poesía, ¿no? Y no vamos a estar todo el día pues amargados o con la rabia dentro. Pero me preocupa el elemento de desactivación de crítica que puede tener eso. Y sobre todo la dimensión comercial que puede al final anular cualquier dimensión crítica. Cuando nos metemos en el mercado sabemos que lo que intentamos es satisfacer a un público. Y por eso decía antes de que este tipo de poesía intenta no incomodar, porque en el momento que incomoda se queda fuera. A mí la poesía que me interesa es una poesía que incomoda, incluso, como decía, una poesía que incomoda políticamente, una poesía que me haga cuestionarme cosas, también a nivel lingüístico, que me sea capaz de llevar a otros sitios, ¿no? Que a través de imágenes, a través de metáforas, de asociaciones, sea capaz de despertarme la cabeza y de llevarme a otros lados. Creo que una poesía así, una poesía que no sea fácilmente digerible, ni una poesía que sea incómoda, como decía, no tiene cabida en ese sistema, no tiene cabida en el sistema comercial, precisamente cuando encima el cuestionamiento lo hace al propio sistema comercial. Claro. ¿Vos tendrías algún nombre para dar, algún poeta que vos apreciás en ese aspecto actualmente? Mira, sí, en ese ámbito, digamos, podemos destacar, yo creo, a Skandar Alger. Skandar es un poeta, empezó antes en España, empezó antes, o fue el de los precursores antes de ese boom de las redes sociales. O sea, sus libros empezaron a funcionar poco a poco. Es un autor que ha conectado muy bien con el público juvenil. De repente, los recitales empezábamos a ver que el público habitual de poesías en el circuito poético de Madrid era distinto, empezaban a acercarse a adolescentes, la gente empezaba a leer de otra manera su poesía, pero sin embargo Skandar no se ha limitado a repetir los hallazgos que tuvo o el formato o la voz que consiguió en el primer y el segundo libro, sino que Skandar ha seguido creciendo. Y precisamente porque él no buscaba hacer una poesía comercial, él desde la honestidad, desde una búsqueda personal, ha seguido creciendo y precisamente si no me equivoco, creo que es el cuarto libro en el que
de repente recoge toda la experiencia vivida con la eclosión del movimiento 15M, el movimiento 15 de marzo, que como sabéis aquí en España en 2011 supuso un estallido social de respuesta, de contestación, con acampadas en las plazas, muy inspirada precisamente pues, en las lecciones y en los aprendizajes de los movimientos sociales de Argentina, entre otros. Bueno, pues precisamente, pues él como fue creciendo, eso lo incorporó a su vivencia y su poesía lo refleja. Pues es interesante ver precisamente cómo esos lectores o esas lectoras de estándar también han ido acompañándole y esos libros han tenido tantas ventas o porcentualmente han tenido las parecidas ventas como han tenido los anteriores. Con lo cual, bueno, pues efectivamente ahí hay una vía y hay un camino para seguir más allá. Por eso digo que Skandar, aunque a mí creo que no, a veces equivocadamente se le mete dentro de este saco, pero sí que se le puede considerar un poeta que se apoya en redes sociales, que llega sobre todo a través de las redes sociales a su público. Skandar es un poeta muy interesante que además hace un trabajo muy, muy importante de cuestionamiento del lenguaje o de, más que de cuestionamiento, de forzar hasta dónde expresivamente puede llegar el lenguaje, construyendo neologismos, construyendo asociaciones insólitas, jugando mucho con el lenguaje, haciendo muchísimos juegos de palabras, reformulando oraciones ya asimiladas, y creo que es un poeta que se debe tener en cuenta. En tu caso, ¿cuáles han sido tus influencias, tus autores, tu biblioteca que está allí atrás? ¿Me podrías dar 3 libros para poder leer? ¿Cuáles serían tus influencias? Sí, gente además tan dispar que la gente a veces se sorprende, como puede ser Juan Ramón Jiménez, especialmente el último Juan Ramón Jiménez, el Juan Ramón Jiménez de Espacio, y Miguel Hernández. Básicamente son esos tres no son 2, pero ahí entra mucha literatura. Miguel Hernández, por bueno, todo su trayecto vital, su poesía política, cómo interioriza el conflicto y precisamente el último tramo de su poesía escrita en la cárcel, cómo está escribiendo desde dentro y cómo cuando nos está hablando de amor y cuando nos está hablando de separación, de dolor, de tristeza, de anhelos, lo está hablando desde una dimensión política, es decir, de un preso político en una situación además en la que se avecina su muerte. Juan Ramón me parece un poeta que es capaz de llevarnos a sitios a los que muchos otros no nos han sido capaces de llevar todavía. Creo que además Juan Ramón es un poeta que me ha venido acompañando desde la adolescencia en sus diferentes etapas. Primero su poesía modernista, a mí me interesaba mucho cuando tenía pues eso, 18, 19, 20 años. Después su trabajo con el lenguaje y finalmente toda su poesía más metafísica o su poesía más de indagación, pues en los últimos años es la que realmente me sigue acompañando. Entonces, bueno, su larga colección de obra completa es un libro, es una serie de volúmenes que para mí son fundamentales para seguir viendo. Y luego un anclaje yo creo que muy importante también para mí es Nicanor Parra. Sobre todo por aquello que decía Nicanor de que los poetas bajaron del Olimpo. Creo que ese primer verso del manifiesto, de aquel poema maravilloso que escribió, es muy importante seguir teniéndolo presente, especialmente para la gente que pensamos que la poesía puede acompañar y puede servir para algo más que para construirse egos o para tejer relaciones o para conseguir posiciones de poder dentro del mundo editorial, ¿no? Yo creo que la poesía es algo vivo que para mí es fundamental en mi vida y agradezco mucho el haber podido conocer a la poesía y que la poesía me llene tanto. Me encanta que la poesía también sea capaz de remover a tanta gente, ¿no? Y ponerla en comunicación, llevarla a espacios no habituales, llevarla por la calle, hacer acciones en las que la gente se encuentra con la poesía cuando no se la espera. Creo que en el fondo está bebiendo de ese espíritu de Nicanor, de poner todo patas arriba y de decir que todo es poesía menos la poesía. Uh-huh. Hay algo, veo que también vas a estar en un homenaje a una poeta que yo personalmente no conocía,
el tema de los homenajes a los poetas ya con más trayectoria, ¿qué se rescata en esos homenajes? ¿Qué es lo que se quiere poner para este mundo tan rápido y lleno de muchas cuestiones más superficiales y, como decías, donde el mercado homogeneiza un montón de producción sin mucho valor? El homenaje en este caso va a ser para Dionisia García. Si nos puedes hablar un poco de ella y qué se trata de, en general, ¿no? En los homenajes a estos poetas, qué se trata de resaltar, de rescatar del pasado hacia el presente. Sí, ese homenaje forma parte de un congreso, de unas jornadas que se van a realizar en la Universidad de Albacete, de una provincia de Castilla-La Mancha, aquí en España. Y una parte va a ser a Dionisia. Dionisia es una poeta, digamos, que empezó a escribir en la última posguerra y ha seguido escribiendo en los 80, en los 90. Es una poeta sobre todo contemplativa, una poeta que observa el mundo, que canta lo pequeño, que canta también lo grande, pero que sobre todo se va fijando en las cosas pequeñas del día a día, ¿no? En la naturaleza cercana. Lo canta siempre además con poemas con muy buena factura, ¿no? Como muy bien hechos, con un tono nostálgico, pero que en el fondo también está expresando un anhelo de vivir de otra manera. Y yo creo que, bueno, es una de tantas mujeres poetas que se han ido orillando. Sabemos que yo mismo acabo de citar a mis 3 mayores influencias y son 3 hombres. Y en ello, evidentemente, tiene mucho que ver pues la educación que he tenido, ¿no? Las lecturas que me han dado como en mi formación como filólogo. Y creo que muchas veces lo que necesitamos en los homenajes precisamente es llamar la atención sobre autores o autoras importantes o relevantes que pueden decirnos cosas todavía y que han quedado olvidados o que han quedado un tanto al margen, porque sabemos siempre que la historia se escribe desde arriba y quien está arriba no muchas veces mira más allá de lo que es su línea, ¿no? O su columna vertebral. Creo que los homenajes siguen siendo importantes cuando tenemos autores y autoras que nos siguen hablando, que nos siguen diciendo cosas y que nos están mostrando otras formas de ver la vida, otras formas de entender la poesía. Creo que uno de los mayores peligros que tiene la producción cultural y que tiene la poesía es mostrarnos algo como algo único, ¿no? Es decir, que solamente existe una forma, una estética, una manera de encarar la poesía. La poesía es muy rica, insisto, y me parece como fundamental que lo subrayemos. Si pensamos además que queremos un mundo, como decíamos, un mundo en el que quepan todos los mundos, un mundo en el que el pensamiento crítico, la imaginación, la creatividad sea algo vital, algo diario, evidentemente a nivel estético, a nivel poético, a nivel artístico, necesitamos que haya multitud de disciplinas, multitud de enfoques, porque eso en el fondo nos está enriqueciendo como personas. Creo que los homenajes en el fondo lo que están haciendo es subrayar olvidos, ¿no? Destacar que, mira, esta obra merece la pena ser releída o directamente, como pasa en este caso, esta obra merece la pena ser descubierta. Y creo que los homenajes, desgraciadamente, no vamos a parar de necesitarlos cuando, bueno, el mundo sigue siendo gobernado y dirigido por gente que nada más que piensa en sus propios privilegios, en mantenerlos y, bueno, en seguir por su propio camino. Aquí hay algunas formas grupales que se llaman laboratorios de poesía, donde se estimula la escritura de la poesía, la lectura de poesía. ¿Vos participás de alguna de estas actividades? ¿Promovés alguna? ¿Cuál es tu tarea, digamos, en la literatura? Si tenés grupos de trabajo, ¿cómo son? Bueno, yo sobre todo lo que me centro es, por un lado, en la edición. Ahí, pues, con diferentes colectivos hemos ido sacando revistas y en diferentes espacios, pues el ir introduciendo la poesía ahí. Eso por un lado, ¿no? Pues ahí quiero destacar la revista Caja de Resistencia, que es una revista de poesía crítica, gestionada por una asamblea editora, por un colectivo en el que se busca constatar la vigencia y la fortaleza de la poesía crítica en todos los ámbitos. Entonces, digamos, en todos los soportes, tanto poesía textual, poesía visual, poesía escénica, perfopoesía.
también debates y además aprendiendo mucho lo que se está haciendo en otros lugares, no solamente en España, en castellano. Es decir, creo que lo que es muy importante tender puentes y recorrerlos. Por eso, bueno, pues se tiene un ojo muy, muy atento a lo que está pasando en América Latina, en otras lenguas de Europa, en otras lenguas en África, en Asia, porque, bueno, la idea es que la poesía también puede unirnos, puede tejer redes. Pues ese proyecto, Caja de Resistencia, que es una revista que se cuelga en Internet, está en abierto, que se publica semestralmente con 2 números, uno se publica en mayo, otro en octubre. Justo hace 2 días, con mucho retraso, publicamos el 6º número. Y entonces, bueno, pues está ahí disponible. La dirección es www.cajaderesistencia.cc, cc de Creative Commons, de contenido abierto, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y luego, por otro, pues todo lo que es el tema de organización de recitales. Organización de recitales tanto en librerías o en sitios como más habituados a la poesía, como espacios insólitos, recitales en la calle, recitales desde un balcón, acciones de intervención poética en el que colocamos textos y poemas en sitios inesperados, pequeñas tarjetitas con versos en las que la gente, pues en el transporte público se encuentra con ellos, colgados en la puerta o en farolas, en los semáforos. La idea es que la poesía salga al encuentro de la gente y que la gente se tope, se encuentre con ella. Creo que ahí, o sea, no estoy haciendo un trabajo como de creación, de escritura colectiva, aunque sí que he participado en proyectos, sobre todo proyectos que han estado impulsando gente tan entretenida y tan interesante como el proyecto Genoma Poético, que bueno, recomiendo mucho echar un vistazo a su web y a todos los talleres que están haciendo, que sobre todo van relacionados con la co-creación y con la creación colectiva, con ese desmontaje del concepto de autoría y bueno, el intentar rehacer y escribir colectivamente un poema. Bueno, pues yo creo que es importante el incidir en la capacidad que tiene la poesía de comunicar y de emocionar. Cuando hacemos recitales, organizamos recitales en espacios como asociaciones vecinales o en centros sociales, en las que la gente tiene una idea muy, muy distinta de lo que es la poesía, ya decía antes, por la educación que ha tenido, por lo que se ha estudiado en el instituto, en las enseñanzas medias, en el colegio. Claro, la gente se emociona y de repente dice, anda, yo pensaba que la poesía no la entendía y vaya, me gusta mucho escuchar poesía. En ese sentido, el volver a invocar a la poesía el volver a utilizar la poesía como un espacio de comunidad, de construcción colectiva, ¿no? de hermanamiento, de comunicación pura y dura, es decir, una persona recitando y otras personas escuchando, o entre todos y entre todas recitando poemas. Creo que es una cosa maravillosa y que sigue teniendo muchísimos efectos positivos sobre la gente. Creo que hay que seguir incidiendo en esa línea. Bueno, sí, claramente es muy activa tu participación en esta, lo que aquí llamamos la poema terapia, ¿no es cierto? Esta forma de arte con propiedades revitalizantes de muchas funciones y estados de los seres que están adormecidos o naturalizados en su mal estado. Es verdad que la poesía alguna vez había escrito Roberto Juarros, este poeta argentino, que la gente no lee poesía porque le da miedo, decía él. Y creo que, bueno, se ha racionalizado tanto la vida que se considera que tal vez la poesía hay que entenderla. Por eso a veces la gente también no se acerca porque considera que no puede llegar a comprender la poesía utilizando una función cognitiva que no tiene nada que ver con la poesía, pero bueno, hay que hacer toda esa reeducación, que tal vez en los niños, es una tarea muy interesante también, es más sencillo, porque ellos mismos en sus juegos hacen poesía espontáneamente, la tarea con los niños. ¿Has tenido alguna experiencia con niños menores de 12 años? Sí, en una temporada estuve trabajando haciendo talleres de animación a la lectura y lo que me parece importante subrayar es la capacidad lúdica del lenguaje. Cómo los niños son capaces, como no tienen entiendo que como no tienen esas constricciones sociales, ¿no? De lo que se puede hacer, de lo que no, de lo que está bien, de lo que no está bien, a nivel también lingüístico, creo que las asociaciones insólitas, el construir metáforas, sobre todo las imágenes surrealistas, el jugar con el lenguaje, con las capacidades
con la sonoridad del lenguaje, con las capacidades fónicas y la reconstrucción de palabras, es muy, muy, muy divertido. Entonces yo creo que el trabajo de acercamiento a la poesía a los chicos y a las chicas más pequeñas, creo que sobre todo tiene que ir desde este punto de vista, ¿no? Desde la perspectiva lúdica, de que empiecen a utilizar el lenguaje como algo maleable, como no algo cerrado, sino simplemente como algo que pueden construir y crear cosas distintas. Comprendo. Bueno, Alberto, si quieres agregar algo, si nos vamos despidiendo, yo agradezco muchísimo este contacto que has tenido con nosotros. Estamos en contacto, así que seguramente nos vamos a volver a ver a lo largo de este año para que nos cuentes cómo va todo este proceso de trabajo de tomar a la poesía para que uno nade en ella, la respire, la toque, la agarre, juegue, lo que debiera hacerse con la poesía realmente desde siempre, desde niños hasta la otra punta de la vida. Muchas gracias, Alberto, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotras, gracias. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias por estar. Muy bien, gracias. Bueno, hemos estado aquí con Alberto García Teresa, que nos ha hablado de todo su movimiento con la poesía como acción. Y esto es a lo que nosotros también queremos aportar, nuestro espacio de programa y nuestra actividad con respecto a los talleres, con respecto a las lecturas de poesías que hacemos, que ya vamos a ir anunciando. Y este tema de tomar a la poesía como un texto que va a conectarse con algo que la cotidianidad no me conecta y que no habría que temer, por supuesto, porque es realmente un hecho placentero que se van a acercar y que seguramente se están evitando por diferentes motivos. Pero recordando siempre esto, porque ya nos estamos yendo, no reviente, lea poesía, no reviente, escuche poesía, no reviente, escriba poesía, no reviente, no les dé el gusto. Y nos volvemos a ver pronto. Chao.